Para encontrarnos en familia, presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos iniciando una nueva semana. El país está todavía muy convulsionado, está muy asociado todo y sigue estando y va a estar durante algún tiempo más a la pandemia del coronavirus, y cada cierto tiempo conviene ir auscultando, midiendo, poniendo un termómetro, si se quiere, al estado mental que provoca esta pandemia. Para eso conversamos una vez más con el psiquiatra y director de la Fundación Pro Cultura, Alberto Larraín. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando, muchas gracias por el contacto. Oye, sí, yo creo que lo vamos, por lo menos mientras dure toda esta pandemia, una vez al mes sería bueno tomar un contacto y ir auscultando cómo se registra y qué se puede hacer al respecto en caso que sea muy nocivo la situación mental de los chilenos que están confinados en cuarentena, tienen distancia social, de alguna manera tienen que forzadamente, para protegerse, hacer una conducta que no es la que están acostumbrados y que además provee una serie de factores probablemente negativos. Y eso te quería preguntar, ¿cómo se está viendo, cómo ven ustedes que está dándose esta cosa? El escenario es bien poco alentador, para decirlo bien así, de alguna manera más suave. La OMS las últimas 2 semanas ha estado diciendo que los gobiernos tienen que poner el foco en el tema de salud mental, porque el proyectado es que las patologías de base que tenía cada país van a incrementarse en torno a un 30%. Y eso nosotros, como bien lo hemos conversado otras veces, nos deja en una muy mala situación, porque nosotros ya teníamos un nivel de brecha y de enfermedad muy alto antes del estallido social. Entonces yo diría que hoy día lo más preocupante que tenemos es que a más de un mes de cuarentena todavía no tenemos ninguna medida estructural pendiente a la salud mental por parte del gobierno. Y eso obviamente nos deja muy complicado. Se han generado un par de líneas de apoyo, de apoyo psicológico que sin duda ayudan muchísimo, pero en la práctica no tenemos ni claridad respecto a presupuestos y aumentos de cobertura, ni tampoco medidas concretas respecto a tratar de disminuir la incertidumbre de la gente. Y donde más claro se ve esto, por ejemplo, en el tema educacional, donde básicamente toda la semana el comentario es como, mira, vamos a ir viendo semana a semana cómo se está desarrollando, se está desarrollando el tema sanitario, cuando la mayor parte de los países lo que ha ido haciendo es generar políticas de al menos un mes de adelantamiento, para que las familias se puedan proyectar. ¿Qué significa, por ejemplo, una medida de adelantamiento? ¿Cuál sería esa? Una medida, por ejemplo, sería decir, mira, sabéis que hoy día en las condiciones en las que estamos, sabiendo nosotros que el 40% de los niños de Chile no tienen acceso a Internet, lo que vamos a hacer es asumir que este primer semestre va a tener condiciones particulares, que los contenidos se van a pasar el segundo semestre, ese va a ser el momento evaluado. Entonces vamos a tomar la decisión en conjunto entre los trabajadores, los alcaldes, los profesores, los apoderados y los colegios, de que las clases se retomen en el segundo semestre después de la campaña de invierno. Porque hoy día además lo que tenemos, por ejemplo, en ese caso concreto, es que cada vez que el ministerio sale con una medida, tenemos 3 o 4 voces que salen en contra de la medida. Y un poco lo que más se ha dicho desde el punto de vista de salud mental es que una de las condiciones fundamentales para que no se genere estrés y que no se genere angustia en la población es que las medidas tienen que ser con voces uniformes. Entonces, hoy tenemos de nuevo en el fondo que primero las clases iban a volver hoy día después de las vacaciones, después se suspende el retorno a clase, ahora se dice en el fondo que se va a seguir evaluando semana a semana, cuando todos sabemos, y eso es bastante evidente por lo que ha dicho el Colegio de Profesores, que los profesores no están dispuestos a retornar en condiciones que no sean las óptimas. Las medidas respecto, por ejemplo, a los 2 metros dentro de la sala de clase es absolutamente impracticable, e incluso
medidas como, por ejemplo, que ingresen primero los niños más pequeños, después que los secundarios, lo que va en contra de todo lo que ha pasado en todos los otros países, donde en todos los países los niños que han empezado a reingresar son los más grandes, y aquí hace creer más bien que la decisión tiene que ver con el rol que han tenido los secundarios más políticos el último tiempo que con una decisión sanitaria. Lo único que hace es generar incertidumbre y que tengamos apoderados diciendo, mira, yo en estas condiciones no mandaría de ninguna forma a mi hijo. Y eso termina traspasando un nivel de estrés familiar muy alto. Yo esta última semana me ha tocado estar en contacto con hartos departamentos de educación municipal, y yo le diría que los profesores están con un nivel de estrés muy alto, porque también tienen una incertidumbre respecto a cómo se va a programar y se va a canalizar esto. Entonces, es ese tipo de medidas las que nosotros tenemos que lograr consensuar de manera rápida para poder en el fondo ir tranquilizando y permitir que la población se organice. Además del tema de educación, que parece bastante claro lo que tú estás planteando en términos de las dificultades que tiene, ¿han habido o se han registrado muchas alteraciones, Alberto Larraín, en materia de la convivencia familiar por estar confinado por la cuarentena? Mira, el único dato duro que tenemos hoy día es el tema de violencia, donde se han incrementado más de un 100% las llamadas y las denuncias, y ese también es otro ejemplo bastante claro respecto a la carencia de políticas más estructurales. En todos los países la recomendación es que los casos de violencia, que además tienen un apellido, de violencia hacia la mujer y hacia los niños en segundo nivel, te indican que uno tiene que ir a buscar a la gente que está recibiendo violencia. Nosotros lo único que tenemos hoy día es un teléfono que sin duda ayuda, el 1455 para la gente que nos está escuchando, donde uno puede hacer una denuncia, pero la política pública lo que dice es que uno tiene que ir a buscar a las personas que han sido sometidas de violencia o buscar todos los casos anteriores que hayan tenido violencia intrafamiliar, y eso no lo estamos haciendo. No tenemos tampoco en el fondo un protocolo que le permita generar ciertos espacios, hoteles o lugares que en caso de una mujer que sufra violencia intrafamiliar pueda contar con las herramientas para poder abandonar el hogar del agresor, y tampoco tenemos en el fondo los recursos que le permitan generar un cierto nivel de manutención, porque la mayoría de las mujeres que son agredidas son asalariadas. Entonces, tenemos hoy día una falta de datos, no tenemos claridad, por ejemplo, en cuánto se han incrementado las consultas, tampoco tenemos claridad de cuántos servicios han cerrado. Hay un montón de servicios de salud mental que están funcionando a distancia y que han cortado su ingreso, y esos datos que son fundamentales y que uno esperaría también que incluso cuando se hace el recuento así respecto a los ventiladores mecánicos, respecto a otras cosas, nosotros tuviéramos al menos cada 2 semanas un reporte de salud mental, dado que la OMS establece que va a ser la ola más grande en el fondo de repercusiones en términos sanitarios después de la pandemia. Sí, estamos conversando con Alberto Larraín, psiquiatra, director de la Fundación Procultura. A mí siempre me impactó mucho cuando conversamos la primera vez y tú contaste que había 1.500 psiquiatras para toda la población del país. Daba la sensación que o una de dos, o somos un Shangri-La, una suerte de país paraíso, o hay ahí una suerte de deuda de arrastre académica, pedagógica, universitaria enorme, de no estimular cuando en procesos de cambio y en situaciones como la que estamos alrededor del mundo, los problemas de salud mental son siempre los que tienden a aumentar y nunca a disminuir. ¿Cómo se entiende eso? Mira, efectivamente, para ser justo, bueno, desde que tuvimos esa conversa han pasado 2 años, y eso permitió que las cifras suban un poco. El Ministerio de Salud el año pasado logró el plan más ambicioso que hemos tenido respecto a formación de psiquiatras. En torno a 80 psiquiatras se iban a formar este año, lo que es una muy buena noticia para el sistema global. Pero como tú bien señalas, la brecha de formación de especialistas y la brecha de cobertura es enorme, porque todavía se sigue creyendo que el problema de salud mental es un problema sanitario solamente, cuando el problema de salud mental es mucho más amplio que eso. Nosotros estos días hemos visto niveles de hacinamiento importantes, cuando uno ve, por ejemplo, de las regiones que tienen mayores problemas con los casos hoy día del virus, están Ñuble y están Araucanía, que son 2 de las regiones más pobres del país. Entonces, el tema de salud mental sigue viéndose como con mucho estigma.
nosotros la brecha más grande que tenemos en el sistema, y eso me gusta decirlo harto, es los psicólogos. Y todos estaremos de acuerdo que en Chile no hay un problema de formación de psicólogos. Hay tanto psicólogo como uno quiera. El problema es que no se ha generado los espacios para poder en el fondo incorporarlos de manera estructural al sistema en función de la magnitud del problema que tenemos. Entonces, lo que hay que tener bastante ojo, y por eso te agradezco el concepto que utilizaste, porque el sector está bastante preocupado respecto a lo que se viene para adelante. Nosotros no tenemos ni una posibilidad de cobertura hoy día de poder tratar a la cantidad de gente que va a tener síntomas, y eso significa que nosotros tenemos que poder poner el foco en medidas estructurales para la población para poder prevenir que tengamos más enfermedades. Ahora, Alberto, tú mencionaste los psicólogos, que los psicólogos son como los espectadores de un partido profesional de fútbol, digamos, son todos entrenadores, digamos, tenemos 19 millones de psicólogos, pero la gran diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra es médico. Sí, claro. Y por lo tanto, esa labor de la psicología, llamémoslo así, hay dos tipos de psicología, si tú quieres, en grueso. Una psicología que podríamos asociar a la disciplina de la salud mental, y otra de lo que podríamos denominar psicología pop, que aparece de aquí a allá y cualquiera es psicólogo. ¿Existe un fiato? ¿Existen algún tipo de vasos comunicantes que permitan colaborar, que permitan conversar, tanto la psiquiatría como la psicología, o no? Muchísimo, y somos muy dependientes los unos de los otros. Hay muchas patologías y muchas enfermedades que requieren de tratamiento mixto, en el fondo, entre psiquiatra y psicólogo y con psicoterapia. Nosotros tenemos una parte importante del tratamiento que hacemos nosotros los psiquiatras, sobre todo hoy día por déficit, es básicamente ajustar el tema farmacológico, y son pocos los psiquiatras que se dedican a hacer psicoterapia, porque efectivamente es tanta la brecha que sería muy complejo ocupar todas esas horas solamente en hacer psicoterapia. La gran parte de los colegas que trabajan en el sector público dedican gran parte de su jornada a rehacer recetas, para ponerlo así en temas bien prácticos. Entonces, el tema de la psicología es fundamental porque no solamente permite educar y permite en el fondo poder afrontar de mejor manera lo que está pasando, sino que permite reparar. La psicoterapia nos permite reparar de una manera muchísimo más biográfica. El 100% de las líneas telefónicas, por ejemplo, que permiten contención, que permiten entregar mensajes, hoy día que se están entregando en el país, están mediadas por psicólogos. E incluso en otros países lo que se está haciendo es capacitar a trabajadores sociales también que puedan en el fondo abordar este tipo de problemas. Entonces, nosotros hoy día tenemos que generar una estrategia que permita que esto no se concentre en los psiquiatras, y los psiquiatras somos la parte final solamente para la parte que está más incinerada, pero hay un montón de cosas que pueden ver pediatras, que pueden ver médicos generales, y que en el fondo nosotros tenemos que poder garantizarle a la población acceso, pero al mismo tiempo estar convencidos de que podemos prevenir que sigan aumentando ciertos problemas, sino temas como el alcoholismo, por ejemplo, que está descrito. Nosotros todavía no tenemos los datos de Chile, pero el alcoholismo en la mayoría de los países que viven saliendo de las cuarentenas, lo que se ha visto es un incremento importantísimo, y eso está asociado al tema de violencia intrafamiliar, y está asociado a múltiples complejidades que van teniendo los sistemas sanitarios. Entonces, hoy día un poco la invitación y el llamado es que ojalá se genere un plan que tiene que ser claro respecto a coberturas y tiene que ser claro respecto a financiamiento. Si no tenemos financiamiento y seguimos en el fondo administrando la miseria que hemos administrado todos estos años, no tenemos ninguna posibilidad de enfrentar lo que viene, y sin duda el problema económico y todas las otras variables se van a ver afectadas por el tema salud mental. Hay una comunicación, una información de prensa hoy día en el diario The Guardian, que habla de que van a haber una nueva serie de variaciones de problemas de salud mental que van a derivarse de alguna manera del coronavirus. Por ejemplo, aquí un tuitero, Marcelo Borbarán, hace una pregunta que tiene que ver con por ejemplo, formas de discriminación distintas que antes no existían. Por ejemplo, él pregunta directamente,
los hijos de padres, por ejemplo, que trabajan en el sistema de salud o en hospitales, han sido ha sido noticia en algunos casos, incluso hubo una resolución estricta específicamente sobre aquello, que no se puede discriminar de esas personas en edificios o en condominios por el hecho de vivir ahí, pero eso parece que fuera una situación que tiene que ver con la persona propiamente tal, pero al final tiene que ver con toda la familia, todos son testigos de eso, y esa situación eventualmente es novedosa, del que alguien que está ayudando a enfrentar la pandemia es simultáneamente percibido como un peligro. Efectivamente, como tú señalas, la pandemia parte de lo que hace es ponernos en una situación absolutamente novedosa respecto al tema de salud mental, partiendo por la cuarentena. Nosotros, la psiquiatría se desarrolló en gran medida después de la influenza española. Entonces, esta es como la primera pandemia que le viene a tocar en su historia. Entonces, no tenemos muchísimos antecedentes respecto de lo que puede pasar en términos de desarrollo psicológico, más allá de lo que ha pasado con otras enfermedades como el ébola o el SARS. Pero como tú bien señalas, el tema del estigma ha sido muy fuerte. Bueno, en estos días en Chile hemos visto varios casos. Está el caso de los haitianos, está el caso de la familia en Vallenar que trataron de quemar la casa porque se habían contagiado, en la comuna de María Elena, en la segunda región, en la región de Antofagasta, las personas que están contagiadas tuvieron que sacarlas de la comuna y llevárselas a Calama, también por un tema de estigma. Está el tema de los colegas médicos y de los colegas que trabajan en salud. Entonces, todo ese tipo de cosas efectivamente tienen un impacto biográfico muy importante, porque yo he tratado de decir harto estos días que no hay que perder de vista que este es un hecho biográfico que nadie va a olvidar en su vida. O sea, uno no puede pretender creer que este es un evento que nosotros vamos a pasar por alto y que lo que hagamos en él da un poco lo mismo. No, es todo lo contrario. La forma en que lo abordemos, la forma que lo acompañemos, de la manera en que contengamos a los niños, o que estemos abordando, por ejemplo, a las familias que tienen un fallecido respecto a coronavirus. Nosotros hemos salido, por ejemplo, casos en Chile de personas que han fallecido de coronavirus y el test ha salido positivo después del fallecimiento. Todo ese tipo de cosas, por ejemplo, hacen que sea muy probable que esas personas vayan a tener duelos patológicos, y duelos patológicos que van a requerir tratamiento, que van a requerir acompañamiento y que van a ser procesos de largo aliento. Entonces, el desafío que nosotros tenemos en términos de salud mental es mayor, pero sobre todo de poder lograr que se comprenda que esta es una dimensión que no coge solamente al sistema sanitario, y que requiere en el fondo una mirada muchísimo más global y de largo aliento, porque probablemente vamos a tener muchas personas que van a quedar con estrés postraumático, muchos colegas que van a quedar con estrés postraumático. Un poco lo que está saliendo hoy día en la literatura es que el 30% de las personas que atienden en primera línea de la salud el tema del coronavirus queda con estrés postraumático, eso en personal sanitario. Entonces, este es de verdad es como un tsunami en términos de salud mental. Nosotros varias veces habíamos conversado respecto a la crisis estructural que nosotros teníamos, pero si nosotros no logramos hoy día generar un consenso respecto a que este tema es prioritario, lo que nos va a pasar los próximos meses es que las licencias de salud mental, que ya son la primera causa de licencias médicas en Chile desde el año 2008, se van a incrementar y van a seguir al alza. El año pasado llegamos al 56% de las licencias, el 56% de las licencias de todo el país fueron de salud mental. Entonces probablemente ahora vamos a llegar al 60, 70% de todas las licencias médicas. Y eso es una realidad que, independiente de lo que la gente diga, es una realidad sostenida en lo hecho y el daño que tenemos en la población. Alberto, ¿qué medidas, por ejemplo, para prepararse, para enfrentar esta situación, no solamente mientras dura, sino que sobre todo después, con las secuelas que queden, son las que se recomiendan? ¿Qué cosas debieran empezar ya a implementarse que todavía no se han implementado y que tienen directo impacto en la salud mental? Mira, lo más importante son procesos de acompañamiento de distintos niveles. Uno, acompañamientos con personas que son significativas para uno, desde amigos, familiares, la pareja, que estén en buenas condiciones, que a uno lo puedan sostener, pero también acompañamiento especializado. Por ejemplo, respecto a lo que tú señalas, estos días han salido un montón de cifras respecto a las quiebras de las pymes, respecto al nivel de endeudamiento. Nosotros sabemos que en la medida, por ejemplo, que aumenta la recesión y que aumenta el empobrecimiento y hay más quiebra,
aumentan las ideaciones suicidas y aumentan los suicidios consumados. Si nosotros no somos capaces de generar un programa de acompañamiento en salud mental para las personas, para las microempresas, para las pymes, respecto a poder entregarle ciertas herramientas de que puedan ver que esto es transitorio, de que efectivamente, aunque el término a mucha gente no le guste, va a haber una nueva normalidad un poco más adelante y que vamos a ser capaces de empezar a retomar la agenda en un par de meses, es factible que tengamos personas que no sean capaces de llegar al otro extremo, a la otra orilla. Entonces, hoy día, lo primero que uno tiene que hacer, y lo que le pedimos a toda la gente que nos está escuchando, es que traten de ver cómo están ellos hoy día, con cuánta angustia están, con cuántas ganas, por ejemplo, están de querer llorar espontáneamente, si han empezado a tener pensamientos de querer desaparecer o de querer morir. Si cualquiera de estas cosas pasa, si usted tiene deseos de morir, si usted tiene deseo de desaparecer, o si está llorando espontáneamente sin ninguna causa, tiene que pedir ayuda para que en el fondo alguien lo evalúe un psicólogo y vea si que es determinante en el fondo empezar a recibir remedios o no. Hay todas las otras variables que tienen que ver no necesariamente con sentimientos que uno tiene o que uno puede evaluar, sino que por cosas que más bien evalúa el contexto externo, por ejemplo, comportamientos específicos, donde tú vas a tener un montón de disonancia cognitiva, si tú quieres, vas a tratar de ratificar que tu conducta es la correcta, solamente para tratar de no estar en una suerte de contradicción con lo que piensas, pero aumentan probablemente los fumadores, aumentan los bebedores de alcohol, se genera la violencia intrafamiliar, es un síntoma que probablemente uno no se percata o incluso hasta lo puede justificar en condiciones de pandemia y de situación mental. ¿Cómo se detecta eso otro? No lo que uno racionalmente puede advertir que le está pasando, sino el comportamiento, si tú quieres, impropio, irregular, anormal, criminal. Mira, en algunos casos que se da. Es una pregunta bien buena y bien difícil, porque efectivamente no es tan fácil darse cuenta de los cambios de conducta que uno está teniendo. En general, quienes lo perciben más es el entorno. Pero, por ejemplo, si yo estoy conviviendo con alguien y le digo que está aumentando su consumo de alcohol, probablemente esa persona lo tome mal. Y le moleste el comentario. Entonces, este es un momento en que de verdad nosotros necesitamos sentarnos y hacer ciertos altos en nuestra familia y que nos permitan conversar respecto a qué estamos viendo y cómo estamos. Porque los niños pueden estar más irritables, pueden estar con más pataletas, pueden volver a hacerse pipí, pueden estar hablando como guaguas de nuevo, como tú bien señalabas. Los adultos pueden estar consumiendo más alcohol, pueden estar comiendo mucho más y subiendo de peso, pueden estar fumando mucho más y puede claramente aumentar el tema de la violencia. Entonces, ahí hoy día de verdad es un momento que se requiere que nosotros podamos conversar. Obviamente en el caso de la violencia es muchísimo más difícil, pero en todas las otras situaciones que nosotros podamos preguntarnos cómo estamos y podamos ver si es que el otro necesita ayuda. Porque no todos vivimos de manera igual del estrés. O sea, nosotros podemos cada uno tiene capacidades de resiliencia y capacidades de resistir el estrés muy distintas. Entonces, lo primero es ser muy respetuoso respecto a lo que el otro está viviendo. A mí me ha pasado harto estos días que los pacientes me dicen, pucha, en mi casa me dicen que por qué estoy nervioso, que no hay nada por qué estar nervioso, que ese ninguneo del dolor o de la forma en que yo vivo lo que está pasando es muy dañina, porque en vez de hacerme abrirme, me hace cerrarme. Pero también poder ser capaz en el fondo de dirigir qué es lo que el otro puede necesitar. Y eso implica a veces decisiones difíciles respecto a sentarse o tomar la decisión, por ejemplo, de no seguir haciendo la cuarentena juntos. Es súper interesante, por ejemplo, lo que ha pasado en los otros países, donde han aumentado las tasas de divorcio en una manera abrumadora. Entonces, la pregunta es si la pandemia solamente está acelerando algo que venía de antes, o la pandemia está siendo un factor que inclina la balanza hacia un lado u otro en algunos países. Entonces, por eso es que tenemos que poder ser capaces de tomar en serio el tema de salud mental y dimensionar que hoy día estamos en una situación que es absolutamente anómala y que requiere en el fondo medidas extraordinarias. Estamos conversando con el psiquiatra Alberto Larraín, director de la Fundación Procultura.
Y ya, estamos entonces ya en la parte de enfrentar esta situación, que no se sabe exactamente cuánto va a durar. Vayamos a la otra variable, Alberto, que tiene que ver con si es que cuesta mucho advertir la conducta propia irregular, porque uno de alguna manera se defiende o justifica. ¿Qué tanto se escucha a los demás? ¿Conviene o no conviene que alguien le diga a otro, oye, sabes que algo te está pasando, fíjate esto, o eventualmente puede ser un factor de problema eso? A ver, yo soy de la idea, y esta una opinión un poco más personal que solamente técnica, de que siempre vale la pena tener el problema en el medio, visible. Entonces, en ese sentido, vale la pena decirle al otro algo que está pasando. El problema es dimensionar cuándo se lo puedo decir. Y efectivamente uno tiene que lograr como identificar el momento propicio para hacerlo. Y ese momento tiene que ser, uno lo puede preparar, en términos de esperar el momento que la otra persona está más tranquila, que está más calmada. También tiene que ver mucho con la forma que se lo digo, si se lo digo gritando o se lo digo a puro garabato, obviamente esa persona va a ser muy poco receptiva a poder acoger lo que le estoy diciendo. O si se lo digo mientras está tomando alcohol o claramente está con un par de copas de más. Entonces, hoy día lo que nosotros tenemos que lograr, y eso es parte del mayor esfuerzo que nosotros hacemos, en general, tú te das cuenta cuando uno está en la consulta que muchos de los problemas que pasan dentro de la familia son problemas de comunicación. Entonces, la preocupación que nosotros hoy día tenemos es que esos problemas de comunicación aumenten en torno a la pandemia, y eso obviamente genera problemas familiares y disfunciones que pueden ser bastante graves. Parte importante, por ejemplo, lo que los colegios tienen que empezar a hacer hoy día es pesquisar cuántos niños y niñas pueden estar viviendo violencia intrafamiliar dentro de sus hogares. Entonces, la recomendación es tratar, yo sé que es difícil, sé que en el fondo requiere un esfuerzo y que estas no son las condiciones más óptimas para muchos para poder hacerlo, porque nunca lo han hecho, nunca han tenido espacio en el fondo de diálogo y de poder confrontar al otro respecto a lo que ellos ven, pero si no, el riesgo es muchísimo más alto. Entonces, es tratar de buscar un espacio en que se pueda tener una conversación, sobre todo una conversación entre adultos, y que permita en el fondo generar dentro de la vivienda un espacio de seguridad, en especial para los más pequeños. Y ahí tú sientes que hay capacidad técnica profesional de poder recibir. ¿Cómo se hace cuando tú estás de alguna manera buscando distanciarte, el que te acerques a alguien que lo más probable es la persona con la que vas a estar simbólicamente más cercana, porque te va a pedir que que desarrolles y cuentes tu vida, digamos? Por televisión o por teletrabajo, Zoom o Skype, no sé si será lo mismo que un psiquiatra con un paciente presencial. Mira, no es lo mismo, efectivamente no es lo mismo, porque hay cosas que nosotros perdemos, como tú bien decías, de temas de la conducta, de los movimientos, en términos de relación profesional también, pero por otro lado hay harta evidencia respecto a que sirve, a que tiene impacto y en estos momentos es lo que tenemos. Yo diría que lo más complejo para nosotros hoy día es la recepción de pacientes nuevos y pacientes nuevos que son muy graves, porque efectivamente ahí necesitamos tener que poder activar una red familiar que tampoco conocemos, entonces es más difícil poder ver la forma de acompañar de manera adecuada al paciente. Y hoy día en este tipo de cosas empiezan a aparecer otro tipo de discusiones que estamos teniendo en el país. Ya en el Congreso sigue el proyecto respecto, por ejemplo, incorporar la educación emocional al currículum en Chile, cosa que hoy día no tenemos. Nosotros no tenemos en la práctica, no tenemos nada de educación emocional en los colegios. Entonces, nosotros tenemos muy pocas herramientas. Básicamente, cuando empezamos a trabajar con las familias, sobre todo con distintos tipos de familias que tienen disfuncionalidad, uno se da cuenta que tiene que partir desde lo más básico para poder lograr ciertas metas de comunicación, ciertos esfuerzos de poder generar vínculos o generar las herramientas para que puedan atreverse a decir ciertas cosas o decirlas de manera adecuada. Entonces, eso
claramente es mucho más difícil hacerlo por distancia. El otro día yo estaba en un programa y empiezan a aparecer los otros problemas. Por ejemplo, una persona decía que para poder tener psicoterapia de manera adecuada tenía que encerrarse en el baño, porque no tenía ningún otro espacio que pudiera, en el fondo, tener privacidad. Y eso es una realidad, y además la psicoterapia no siempre a uno lo deja muy bien. Entonces, uno no necesariamente quiere que después de un espacio de intimidad el resto de la familia lo vea o mal o llorando. Entonces, esas son las dificultades con las que nosotros nos tenemos que enfrentar. Alberto Larraín, psiquiatra y director de la Fundación Procultura, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Fernando, a ti. Que estés muy bien. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta